Bueno, vamos a continuar, lo hacemos con nuestro compañero y amigo Miguel Yuste, modisto, entre otras cosas, que ha venido a contarnos cosas interesantes en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida. Don Miguel, muy buenas. Hola, José, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a seguir, bueno, en este caso, aprendiendo nosotros de esa historia que está ahí, que tú nos estás trayendo parte por parte, cachito por cachito, a este programa, que es más extensa, por supuesto, pero que es importante saber un poco de esta historia de la moda, ¿no? Lo que llevamos, Pues de dónde sí. venimos y a dónde vamos. Como bien dice, hasta ahora hemos hablado siempre de lo que era la historia de la moda, la influencia que tuvieron determinadas culturas y cómo se desarrollaron las vestimentas de estos pueblos. Pero nunca habíamos tenido en cuenta los utensilios que se usaban para la fabricación de estas vestimentas, para la indumentaria que cada pueblo tenía característicos de su cultura, ¿no? Pues hoy me gustaría que habláramos un poco de unos utensilios que son fundamentales, rudimentarios al principio, pero que con el tiempo, con los años, se han ido desarrollando. Primeramente, cuando el hombre en la prehistoria vio la necesidad de que tenía que vestirse, abrigarse, luchar contra la inclemencia del tiempo, pues se cubría solamente con hojas, con lo que tenía, con las pieles de los animales, se la echaba por encima y era la única vestimenta que tenía. Pero llegó un momento a partir de la prehistoria, la edad de piedra, en la que el hombre vio la necesidad de que tenía que hacer trozos de estos materiales que usaba para cubrirse y cortarlos y adaptarlos, ¿no? Y unirlos de una forma determinada para que se le quedara amordado al cuerpo y le diera más efectividad, ¿no? Para que la movilidad no la tuviesen perdida. Y en este caso fue apareciendo tanto la tijera como la aguja. Hay datos registrados antropológicos, incluso arqueológicos, que datan la aguja con agujeros ya para insertar el hilo o la guita o lo que cosiese, pues de 25.000 años, 30.000 años. 30.000 años la aguja de existencia. La aguja, sí. Fíjate ya que incluso en la Biblia se habla de la aguja, se hace referencia a lo que es el ojo de la aguja, cuando dice San Marcos que pasará ante un camello por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre en el cielo, ¿no? Estamos hablando de la era de Cristo, ¿no? A principios de nuestra era, pero que ya antes, 30.000 años, ya se conocía este instrumento para unir las piezas de las prendas que necesitaba el hombre para vestirse. Y también la tijera sufrió esta evolución. Primeramente en la edad de piedra era unas piedras afiladas de determinado mineral, en el que la hacían con filos cortantes para poder cortar tanto hojas como la piel y servirle para la vestimenta, ¿no? Pues todo esto ha habido una evolución y que ha llegado hasta, dijéramos, desde que en la Edad Media se empezó a hacer ya, con el descubrimiento de los metales, la evolución que ha tenido el hombre, pues llegó al conocimiento de los metales, y fue a partir de ahí cuando ya se dejó estos utensilios cortantes en piedra y pasaron a ser de hierro y luego de acero, ¿no? Sí, como vemos ahí en la imagen, ¿no? A partir de 1418 más o menos, ya se deja siglo XIII, siglo XIV, ya se empieza a hacer otro utensilio que es la tijera, y la aguja, claro, se va mejorando, porque al principio eran de hueso, primeramente eran de hueso, y luego hasta cuando ya la era de los metales, pues se empezó a hacer de acero y demás, hasta que se fue perfeccionando a la época en la que, y en los diseños que actualmente tenemos en uso. Tijera de Albacete. Hay unos datos muy curiosos en el Museo de Albacete, en el que hablan de una tijera, pues de bastantes siglos atrás, en el que están datadas, están referenciadas, pero a partir del siglo XIII, siglo XIV es cuando en Albacete se empiezan a poner en la fabricación de las tijeras
hechas en Albacete. Anteriormente esto no se hacía. Que sigue siendo muy común todavía, creo, ¿no? Sí, Albacete sigue, es una localidad en la que tienen fama internacional por esto mismo, pero esta fama le viene desde estos siglos que estamos hablando, que fue pionera. Se hacía una serie de instrumentos, tanto de navajas como de tijeras, como de cuchillos, y Albacete pues pionero a nivel europeo. Lo que pasa es que luego ya con el tiempo fueron saliendo, tanto en Inglaterra como en otros países, se fue desarrollando esta industria y fue haciéndose también este tipo. Algo curioso que tenían las tijeras cuando empezaron a desarrollarse, que no era un uso muy cotidiano como el que podemos tener ahora. Ahora pues una tijera es muy común tenerla en el hogar. En los años que estamos hablando no, porque estaba como un artículo de lujo. Era algo que estaba muy limitado, no tenía este uso tan común en la sociedad nuestra. Ahora mismo tenemos una tijera, podemos recurrir pues, tijeras para escolares, tijeras de todo tipo ya, de todo tipo que podamos pensar, e incluso para los gremios hay tijeras específicas en las que están diseñadas para esa opción, ¿no? Para ese trabajo. Incluso tijeras eléctricas, ¿no? Tijeras eléctricas, por supuesto, cuchillas en las que se ha incorporado, que esta es una evolución ya más del siglo final del XIX, principios del XX, en el que ya el mecanismo entró a hacerse los utensilios cortantes eléctricos. Pero hasta esta fecha hubo una evolución muy importante en la que estas tijeras, estos cuchillos, pues se desarrolló bastante bien. Y eso es de lo que quería hablar un poco para situarlo y darle un merecido reconocimiento a la hora de todos los sectores, todos los gremios en los que necesitan este tipo de instrumentos, que sepan que tienen una historia que es muy bonita y que ha sufrido una evolución muy interesante, porque eran verdaderas obras de arte. Se hacían incluso de oro, tijeras de oro en las que en los ajuares se regalaban, tanto para los gremios como para específicos por ejemplo, para las mesas. Se hacía una de las piezas que se incluía en las cuberterías de las señoras, de las familias pudientes. No solamente eran vasos, eran cucharas, sino también tijeras, en las que algunas iban personalizadas con el nombre de los propietarios, que están datadas, están en museos recogidos. Como digo, en Albacete hay piezas que están numeradas y que están grabadas los nombres de los propietarios. Y eso era algo que era un artículo de lujo, dijéramos. Las agujas es a lo mejor lo que menos ha evolucionado, ¿no? La aguja ha evolucionado mucho también. Lo que ocurre es que imagínate una aguja. Una aguja sería de piedra, me imagino, de madera, ¿no? Una aguja de madera, una aguja de lo que era de hueso, perfilarla para coser, claro. Estamos hablando de una ropa, del coser de unas pieles de animal. Y entonces tenía que ser una aguja apropiada a este grosor, ¿no? Pero que realmente se cosía. Ya hubo un tiempo en que se fue perfeccionando de tal forma que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, se han encontrado agujas muy finas con un diseño muy avanzado para la época en la que se estaba utilizando. Es muy interesante esto, por eso el hecho de hablar de ello es este motivo, que no le damos quizá la importancia a determinados utensilios que le ha servido al ser humano para desarrollarse a través de los años. Y esto ha marcado mucho lo que es la historia. Aquí vemos unas tijeras que servían para cortar, son unas tijeras despabiladeras. Despabiladeras, que eran las que cortaban los cabos de las velas. Al no haber luz eléctrica en los años que estamos hablando, pues de alguna forma tenía que tener un mantenimiento la fecha de la mecha de las velas, y este mantenimiento se hacía a través de unas tijeras específicas para cortar esas velas y que siguiera ardiendo la mecha, ¿no? Este diseño pues también evolucionó. Hubo un tiempo en que esto ya pasó a hacerse en piezas de museo
porque al descubrirse, al inventarse la luz eléctrica, pues todos estos utensilios pasaron a la historia y de los recuerdos, ¿no? Pero que estuvieron muchos años en las casas que podían tenerlo y que se desarrolló también diferentes modelos, como veremos en los próximos fotogramas que tenemos ahí, un tipo de depósito que acompañaba a una de las hojas de la tijera para que cayera lo que se cortaba del cabo. Es decir, que no solamente para cortar, ahí estamos viendo... Ahí tenemos una despabilera. Sí, este cuadrito que tenemos ahí sirve como depósito para que caigan los trozos de cabo que una vez se ha quemado, ¿no? Y eso luego ya se vaciaba, un utensilio, claro, en las casas que realmente... Es que antes la iluminación era de velas, claro, es era que de fuego. No podemos imaginar, ¿no? La utilidad y lo práctico que eran unas tijeras de estas características. Hoy por hoy le damos a un botón y no necesitamos... Y tenemos luz, hágase la luz. Pero antes, pues imagínate, incluso a base de velas o en el fuego de la candela, del horno donde se guisaba, también servía como lumbre para los habitantes de la casa, ¿no? Era otra forma de vida distinta, pero que había utensilios ya en esos años, como estamos hablando, tanto de la aguja, todos los 30.000 años, en que hay datos de agujas que ya existían, de hueso, finas, con un diseño muy similar al que ahora, hasta que se empezaron a hacer de acero. Claro, el acero ya y el desarrollo de la industria da la posibilidad de crear una serie de objetos mucho más conseguidos, porque es lógico, a partir del siglo XIX toda la industria evolucionó muchísimo y con ese descubrimiento otros elementos se iban descubriendo muchísimo más porque se tenían medios, posibilidad de ir desarrollando cada vez más elementos para conseguir cualquier cosa, ¿no? Era más fácil conseguir las cosas. Aquí tenemos una tijera que servía para coser hostias. Para coser hostias. Sí, para la iglesia. Curioso, ¿no? No se ve muy bien porque el fondo que tiene es mármol y se difumina la imagen. Pero es curioso, ¿no? Una hostia hecha una a una, cosida con estas tijeras. Fíjate qué curioso. Es como una especie de prensa, ¿no? Es una prensa, claro, una tijera en la que es un tipo de cuchara plana en la que se introduce el líquido y se hacía la hostia. Pues la hostia. Exactamente. Es la hostia de tijera. Es curioso. Todo esto lo podemos ver, muchas veces la que lo tiene, es algo interesante porque nos creemos ahora mismo, claro, ahora mismo la hostia no sé cómo se hará, pero de esta forma por supuesto que antiguamente no. Y todo este tipo de tijeras llegó un momento que fue desarrollando, fue evolucionando, como siempre la moda es moda, intenta meterse en otros aspectos, ¿no? Y va desarrollándose con nuevos diseños. Entonces llegó un momento en que la tijera, aquí tenemos uno en pantalla, una tijera para cortar lata, que es específica, si nos vemos, tiene un mango más ancho, más largo y con unas proporciones distintas al otro, porque servía de apoyo para cortar la chapa, ¿no? Tijeras de escritorio, tenemos tijeras más diseño, más labrado, porque ya digo, esto eran piezas de artesanía que realmente las podía tener pues quien podía pagarlas, ¿no? Esto no estaba en el dominio común de la sociedad. Tijeras de esquilar también, apropiadas para esto. Ahora ya no se esquila manualmente, se esquila con una máquina eléctrica. No tiene nada que ver con este tipo de tijera. Pero llegó un momento, final del siglo XVIII, principio del XIX, en el que la tijera se hace tan imprescindible en el utensilio casero, en el hogar, en que la mujer lo lleva colgada. De aquí tenemos uno en pantalla que es para cortar en la mesa los racimos de uva, es decir, no pegarle el tirón al gajo de uva. Sí, tener unas tijeras específicas de plata y como utensilio necesario en la mesa, ¿no? En la cubertería.
Es curioso, hoy por hoy todavía se siguen utilizando y son Sí, claro. un gran elemento y un gran complemento en el hogar, ¿no? Aquí tenemos unas tijeras siglo XIX, pues con un diseño de estos años en los que se usaban las modistas, ¿no? La que tenía. Pero como estaba comentando, llegó un momento en que la tijera fue imprescindible y la mujer se lo colgó en una cadena, en una chatelaine, en la que se colgaba, además de la tijera, el dedal, un bloc de notas, un gancho, un reloj, una serie de utensilios que la mujer portaba diariamente. Aquí tenemos... Bueno, ahí vemos una gran variedad, ¿no?, de tijeras. Una gran variedad de tijeras. Interesantes, como digo, obras de arte, las que ahora mismo pues esta tijera no es rentable. Y aquí vemos ya en lo que es en la imagen cómo llevaban, en este caso una enfermera, cómo llevaba los utensilios colgados, ¿no? Dijéramos una riñonera del siglo XVIII, XIX, en la que llevaba pues sí, tijera, libreta, dedal y otros utensilios, metro incluso, que era de uso común, uso diario. Y esto fue una evolución de toda esta necesidad que tuvo la mujer para llevar estos utensilios diariamente. Otra enfermera en la que vemos que tiene colgada a la cintura estos útiles, ¿no?, que usaban. Pues todos los gremios usaron este tipo de instrumentos. Ahora lo podemos ver, por ejemplo, los electricistas se ponen un tipo de cinturones en el que van clasificados una serie de herramientas, ¿no? Pues más o menos una evolución de lo que ahora mismo estamos viendo, la adaptación de lo que es. A ver, aquí lo vemos esta señora que no se quita este utensilio, no se lo quita en este retrato familiar que se hace, esta dueña de esta casa, y se hace fotografiar con todos los utensilios que ella llevaba a la cintura. Está todo inventado, lo único que está perfeccionado, evolucionado según las necesidades y el tiempo. Que ya poco inventamos ya, ¿eh? No se inventa nada, ¿lo ves? Esto es, en quien tenía necesidad solamente de estos elementos, de estos 4 utensilios, se lo colgaba al cinto, a una cadena o a un cinturón de piel y lo tenía constantemente colgado. Aquí vemos otro desarrollo de otra forma, ¿no? Es algo que, ya digo, era útil. Ahora mismo, pues en las casas se tienen unas cajas, se tienen unos cestos de mimbre, se tiene como costura, ¿no?, como útiles de costura. En la casa que lo tiene, en otras casas no se tiene, porque... Y aquí, pues, una evolución de esta moda, vemos a esta señora, madre e hija aquí, fotografiadas con este elemento que ya también se empezó a incorporar bolsos. Aquí aparte de no llevar, bueno, a lo mejor ellas no llevaban estas tijeras, o sí llevaban las tijeras dentro, pero ya también se aplicaba el bolso. Y en el bolso pues ya podían entrar otra serie de elementos, porque este bolso, al ser mayor, y irse colgado, llevarse colgado, pues ya podía entrar una serie de objetos que la mujer podía necesitar. Y esto lo he traído como anécdota, como curiosidad, como obras de arte, que lo podemos ver en diferentes museos, tanto españoles como franceses, en los que su propietaria alguna, aquí hay uno que es de Josefina, la esposa de Napoleón, que era de su propiedad, y lo podemos ver en el Museo del Louvre de París. Esto es oro, son unas piezas únicas, obras de arte en las que lo he considerado interesante traerlas como objeto que se llevaba de adorno. Esto es, resumido más o menos, muchos años de historia de lo que es la evolución que ha tenido estos dos elementos útiles en el desarrollo de la vestimenta de la humanidad desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XX que lo hemos visto. A grandes rasgos, por supuesto. Las tijeras. ¿Quién no tiene las tijeras en casa y están en esa caja que hacía referencia Miguel?
o desperdigadas en cualquier sitio. Sí. ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras que necesito Que cortar? necesito las Ahora tijeras. las tenemos las más localizadas, las de cocina, sí las tenemos en la cocina. Pero las de costura están Pero siempre... antes no se tenía esta diversidad de tijeras, tijeras ¿no? para todo. Claro, la específica y claro, rudimentaria, en la forma muy primaria como era. Tenemos verdaderas obras de arte, pero de técnica. Antes era labradas, porque era todo artesanal, muy labrada, como digo, obras de arte hechas es proceso, pero que ahora ya hay una diversidad de tijeras y quizás por eso ha perdido ya el valor, ¿no? Y no tiene el significado que tenía para estas culturas en los años que estamos hablando, que era fundamental tener una piedra bien afilada para poder cortar esas pieles, o esa aguja muy perfilada también en ese hueso o en esa madera para unir esas piezas de esa ropa que el hombre empezó a usar y a partir de entonces desarrollar tanto diseño como creación. Muy bien, pues otra parte más de la historia de la moda, en este caso elementos fundamentales para crear la moda, en este caso las tijeras y bueno, incluso las agujas, ¿no? Han sido parte vital y fundamental para hacer moda, porque sin tijeras y sin aguja poca moda podemos fabricar. Hasta que ya con la revolución industrial se empezó a desarrollar lo que era la máquina eléctrica, porque las primeras máquinas que se empezaron a coser en la industria de la confección eran manual, una rueda en la que manualmente con una mano tenía que guiar lo que cosía y con la otra girar la rueda para que la aguja cosiese. Pero que antes se hacía todo con aguja. A mano. A mano. A mano. Estamos hablando, cuando hemos hablado de algún diseñador de una época, en 1850, la máquina no existía como tal. Existía una máquina manual, existía el trabajo manual, desde punto y hora que la prenda se cortaba, había que montarla pieza a pieza, todas las que estuviese, 10, 15, 20, 50 piezas que tuviese el vestido, la prenda, que fuese, esas iban unidas a mano, con estas agujas ya de acero, porque ya en el siglo XIX... Sí, pero era mano. Pero todo era manual, hasta que empezó la máquina industrial, la eléctrica, que fue la que dio el paso, dijéramos, de salida, que fue el boom en el que se desarrolló la industria textil. Bueno, pues imaginen, ¿no?, cuánto se tardaba antes en hacer un vestido de aquella época, todo hecho a mano. Pues imagínense, ¿no?, calculen, si ustedes hacen alguna que otra cosita, algún pinito en el mundo de la moda, pues se pueden imaginar lo que se tardaba en hacer un vestido de... Por eso estaba justificado a lo mejor 500, 1000 personas en los talleres de grandes modistas, de grandes diseñadores, estaba justificado 1000 personas, 1500, 2000 personas, porque todo el trabajo era manual, muy lento, muy meticuloso y realmente no se contaba con las técnicas ni con el desarrollo que ahora mismo se tiene. Muy bien, Miguel Yuste, ¿alguna cosita más? Agradecerte que cierres el año también trabajando, la temporada, que descanses en las vacaciones si las tienes y que te lo pases bien, que en septiembre vuelvas con mucha energía y fuerzas renovadas. Y con las pilas cargadas, como es lógico, y te deseo que lo pases lo mejor posible. Bueno, ya aprovecho a todo lo que está haciendo referencia a Miguel Yuste. Nos vamos de vacaciones esta semana, hasta el 31 estaremos con todos ustedes, luego ya llega agosto y saben que hacemos ese parón estival que nos va a conducir al mes de septiembre, que retomaremos sin duda alguna este programa de referencia de Córdoba. Miguel, te deseo también lo mismo, que tengas unas buenas vacaciones. Muchas gracias, y que José. Disfrutes. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hablando de moda, hacemos otro alto en el camino y a la vuelta más cosas. Hasta ahora.